En la larga historia de la galaxia de Star Wars, un nombre se alza por encima de los demás, despertando tanto asombro como temor. Revan. Nacido en el año 3994 ABY, durante una época de crecientes tensiones en toda la República, este niño sensible a la fuerza emergió de los territorios del borde exterior. Su descubrimiento marcaría el comienzo de una de las historias más influyentes en la historia galáctica. La Orden Jedi reconoció rápidamente la conexión del niño con la fuerza, incorporándolo a sus filas para entrenarlo. El maestro Kreer afirmaría más tarde ser el primer maestro de Revan, aunque esto solo marcó el comienzo de una educación excepcional bajo múltiples maestros legendarios en el prestigioso templo Jedi en Coruscant. El entrenamiento de Revan comenzó en serio. Allí, entre las altas torres de la capital de la República, conoció al estudiante Alec. Los dos formaron un vínculo inmediato, desafiándose y apoyándose mutuamente mientras crecían en sus habilidades. Su entrenamiento los llevaría entre Coruscant y el pacífico enclave Jedi en Dantooine, donde continuaron destacándose entre sus compañeros. El maestro Twi'lek Harletin mostró un interés particular en el desarrollo de Revan, notando un deseo de conocimiento sin precedentes que lo distinguía de otros estudiantes. Lo que inicialmente parecía el entusiasmo juvenil se reveló como algo mucho más significativo. El apetito de Revan por el aprendizaje parecía imposible de saciar, llevándolo a estudiar aspectos de la fuerza que muchos otros Jedi pasaban por alto. Bajo la guía del maestro Dorak, el cronista del enclave, Revan obtuvo una profunda comprensión de la historia y tradiciones Jedi. La enigmática maestra Arren K moldeó aún más su comprensión de la fuerza, aportando sus perspectivas únicas al creciente conocimiento de Revan. Cada maestro contribuyó con algo único al desarrollo de Revan, aunque ninguno pudo canalizar completamente la inagotable curiosidad de su alumno. El maestro Bandar Tokare observaba el progreso de Revan con creciente entusiasmo. Predecía abiertamente que este talentoso estudiante se convertiría en un campeón de la Orden Jedi, alguien que traería honor y gloria a sus filas. Sin embargo, no todos compartían su visión optimista. El maestro Brook Lamar observaba con creciente preocupación la intensa búsqueda de conocimiento de Revan, percibiendo posibles peligros en una ambición tan desatada. Según los relatos detallados de Mikol, Revan dedicó un tiempo significativo a estudiar vínculos con la fuerza y poderes inusuales de la fuerza. Este enfoque en aspectos menos conocidos de la fuerza demostraba tanto su increíble aptitud como su disposición a explorar caminos que otros podrían temer recorrer. La comprensión de Revan de estas habilidades poco comunes resultaría crucial más adelante en su viaje. La alianza entre Revan y Alec continuó floreciendo durante su entrenamiento, aunque surgieron diferencias evidentes. Aunque ambos mostraban un potencial notable, el poder e inteligencia superiores de Revan se hicieron cada vez más evidentes. Sus habilidades naturales de liderazgo colocaron a Revan al frente del dúo, con Alec siguiendo gustosamente el liderazgo de su amigo. Antes del año 3964 ABY, Revan alcanzó el rango de caballero Jedi, marcando el reconocimiento oficial de sus extraordinarias capacidades. Su reputación se extendió rápidamente por toda la Orden, con muchos reconociéndolo como uno de los miembros más prometedores en generaciones. La presencia carismática de Revan atraía naturalmente a otros a su lado, un rasgo que resultaría fundamental en los eventos por venir. Para el año 3964 ABY, Revan se había convertido en una figura poderosa e influyente dentro de la Orden Jedi. Su dominio de la fuerza, combinado con su carisma natural y habilidades de liderazgo, le valieron el respeto y admiración tanto de sus compañeros como de los maestros. Sin embargo, estos logros marcaban solo el comienzo de su historia. La galaxia se tambaleaba al borde del conflicto, con amenazas al acecho desde múltiples frentes. El entrenamiento de Revan lo había preparado para la grandeza, pero la verdadera prueba de su carácter estaba por venir. Las decisiones que tomaría en los años siguientes sacudirían los cimientos tanto de la República como de la Orden Jedi. Nadie podía haber previsto que este brillante joven Jedi se convertiría en una figura de tal trascendencia. La historia de Revan sirve como testimonio de cómo un gran poder conlleva grandes consecuencias,
y de cómo las decisiones de un solo individuo pueden cambiar el destino de innumerables mundos. En ese mismo año, los guerreros mandalorianos lanzaron una agresiva invasión en el espacio de la República, atacando territorios en el borde exterior. A medida que los sistemas caían y las bajas aumentaban, el Consejo Jedi mantenía una posición de no intervención, eligiendo la observación por encima de la acción. Pero un joven caballero Jedi se negó a quedarse de brazos cruzados mientras se perdían vidas inocentes. Este caballero comenzó a hablar apasionadamente con otros miembros de la Orden, presentando argumentos convincentes a favor de la intervención Jedi. La República necesitaba su ayuda, insistía, y los Jedi tenían la obligación moral de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Sus apasionados llamados a la acción captaron la atención de los medios de la República, que lo apodaron el Cruzado Jedi. Alec, su amigo más cercano desde los días de entrenamiento, fue el primero en prometer apoyo a su causa. Otros pronto lo siguieron, atraídos por la convicción y el carisma del joven caballero. Aquellos que se unieron a su movimiento llegaron a considerarlo su maestro honorario, reconociendo sus habilidades naturales de liderazgo. A medida que llegaban informes de bajas militares y civiles desde el borde exterior, su grupo de seguidores creció constantemente. Tomando una acción decisiva, eligió desafiar los deseos del Alto Consejo Jedi, liderando a sus seguidores hacia el frente de guerra. Planeaba explorar las líneas enemigas y obtener inteligencia de primera mano sobre la amenaza mandaloriana. Su primera parada fue el planeta Taris, donde esperaba reclutar más Jedi de la torre local. A pesar de sus esfuerzos, los Jedi de Taris se mostraron reacios a unirse a su causa. La campaña tomó un giro más oscuro cuando dejó a la mayoría de sus seguidores, incluido Alec, en el planeta Suurja mientras él investigaba personalmente la actividad mandaloriana en Onderon y su luna Xun. Durante su ausencia, ocurrió un desastre. Sus seguidores en Suurja fueron víctimas de una emboscada mandaloriana, con muchos capturados. Cuando informó sus hallazgos alarmantes al Consejo Jedi en Coruscant, este aún se negó a autorizar una intervención generalizada, aunque sí le asignaron la misión de rescatar a los Jedi capturados. A pesar de la continua resistencia del Consejo, su movimiento ganó un enorme apoyo popular. Los medios de la República lo retrataban como un salvador cruzado, injustamente ignorado por un Consejo Jedi desconectado de la realidad. Los informes de noticias comenzaron a referirse a él como el líder revista, aunque pronto esto se redujo simplemente a el revista. Viajó por toda la galaxia difundiendo su mensaje de intervención necesaria, y su popularidad crecía con cada día que pasaba. Un punto de inflexión crucial llegó cuando un Jedi Catar llamado Ferro llevó el destino de su mundo natal a la atención del revista. Toda la especie Catar había desaparecido de su planeta una década antes bajo circunstancias misteriosas. El revista comenzó a usar este mundo abandonado como una prueba poderosa para convencer a otros Jedi de la verdadera amenaza mandaloriana. Mientras estaba en Catar, experimentó una visión horrenda de la batalla de Sirocco, sintiendo las muertes de miles de inocentes a varios sectores de distancia. Durante un enfrentamiento con maestros Jedi en Catar, el revista descubrió una máscara mandaloriana que lo cambiaría todo. A través de la fuerza, él y los presentes presenciaron una visión del pasado, la masacre mandaloriana del pueblo Catar. En esta visión, vieron a un solo guerrero mandaloriano que intentó evitar el genocidio, enfrentándose a su propio pueblo para proteger a los inocentes. Este valiente guerrero cayó junto a los Catar cuando sus compañeros mandalorianos llevaron a cabo la brutal exterminación. Conmovido por esta revelación, el revista tomó la máscara del mandaloriano caído. Hizo un voto solemne de usarla hasta que se hiciera justicia por las atrocidades cometidas por los mandalorianos. Fue en ese momento que adoptó el nombre más simple de Revan, marcando un nuevo capítulo en su viaje. Los detalles de la masacre de los Catar finalmente rompieron la resistencia del Consejo, aunque todavía consideraban que una intervención militar era imprudente y apresurada. Sin embargo, ya no podían negar la evidencia de los crímenes de guerra mandalorianos. Revan propuso un compromiso, la creación de un cuerpo de socorro que permitiría a los Jedi servir dentro de la estructura militar de la República mientras mantenían cierta separación del control directo Jedi.
El consejo aceptó esta propuesta a regañadientes, colocando el cuerpo de socorro bajo el mando de Revan. Esta decisión alteraría el curso de la guerra y cambiaría el destino de la galaxia. Revan había logrado su impulso por la intervención, pero los verdaderos costos de esta victoria estaban aún por verse. El cruzado había ganado su oportunidad de enfrentar la amenaza mandaloriana, aunque nadie podía predecir cómo este conflicto transformaría tanto a él como a la galaxia en su conjunto. Cuando el revista se unió oficialmente al ejército de la República, marcó el comienzo de un cambio dramático en las guerras mandalorianas. Revan demostró rápidamente ser un comandante militar brillante, y entre sus seguidores, ninguno mostró más potencial que Metra Surik, quien se convirtió en uno de sus lugartenientes de mayor confianza. El impacto del liderazgo de Revan se hizo evidente a través de una serie de victorias decisivas. Demostró su genio táctico en la batalla de Duro, cuando las fuerzas mandalorianas amenazaban con escapar con materiales de guerra cruciales desde los astilleros orbitales. Revan desplegó cruceros clase Interdictor en una estrategia de contraataque magistral que convirtió un posible desastre en victoria total. El canciller Tol Kresa reconoció las habilidades excepcionales de Revan y lo nombró comandante supremo, otorgándole control directo sobre un tercio de todo el ejército de la República. Este nombramiento marcó un hecho histórico, ya que ningún comandante había tenido antes autoridad directa sobre todas las fuerzas terrestres de la República. Bajo el mando de Revan, la marea de la guerra comenzó a cambiar. Él comprendía que la capacidad industrial de la República representaba su mayor ventaja y explotó esa fortaleza sin descanso. Sin embargo, su búsqueda de la victoria tuvo un coste moral significativo. Revan y Alec comenzaron a adoptar lo que muchos llamaban atajos morales, sacrificando recursos y territorio para obtener ventajas estratégicas. La transformación del carácter de Revan se hizo cada vez más evidente. El compasivo caballero Jedi dio paso a un comandante militar frío y calculador. Sus tácticas se volvieron más despiadadas, igualando la brutalidad mandaloriana con la misma intensidad. Aún así, sus métodos, por controvertidos que fueran, produjeron resultados. Las fuerzas de la República hicieron retroceder a los mandalorianos en múltiples frentes. Aunque cada victoria parecía alejar más a Revan de los principios tradicionales Jedi. Durante este periodo de triunfos militares, Revan y Alec hicieron un descubrimiento que alteraría su camino para siempre. Cerca del enclave Jedi en Dantooine, localizaron unas antiguas ruinas Rakatan. Tras superar las pruebas de unos misteriosos guardianes droide, descubrieron su primer mapa estelar, aunque su verdadero significado seguía siendo desconocido. Su búsqueda de respuestas los llevó a encontrar otro mapa estelar en las tierras sombrías de Kashyyyk alrededor del año 3961 ABY, y realizaron una visita breve pero significativa a Corriban. La guerra trajo tanto victorias como reveses. En el cúmulo de Yaga, Revan sufrió una rara derrota a manos del comandante mandaloriano Casus Fett. Sin inmutarse, lanzó un asalto ambicioso contra fortalezas mandalorianas en Onderon y Xun. La batalla por Xun resultó particularmente costosa, extendiéndose durante meses con un creciente número de bajas de la República. Sin embargo, incluso estas pérdidas servían a la estrategia mayor de Revan. Inició una campaña calculada contra Altir III, atrayendo deliberadamente a las fuerzas mandalorianas. La batalla resultante devastó al ejército mandaloriano, demostrando que las tácticas despiadadas de Revan, aunque costosas, podían ofrecer resultados decisivos. Un punto de inflexión crucial llegó con el descubrimiento de la Academia Trayus en Malachor V. Dentro de sus antiguos salones, Revan encontró conocimientos Sith que comenzaron a seducirlo hacia el lado oscuro. Compartió estas enseñanzas con Alec, marcando el inicio del descenso de ambos hacia la oscuridad. Aunque no abandonaron de inmediato sus principios Jedi, la influencia de estas enseñanzas oscuras crecía. Cada día, a medida que la guerra se acercaba a su clímax, Revan ordenó la construcción de un superarma llamada el generador de sombra de masa, diseñado por el brillante ingeniero Zabrak Ba-Odur. Este dispositivo sería clave en la estrategia final de Revan. Colocó a Metra Surik al mando de la mitad de la flota de la República, posicionando sus fuerzas como cebo para atraer a los mandalorianos dentro del alcance del arma.
Esta asignación tenía implicaciones más oscuras. Algunos creían que Revan colocó deliberadamente a sus críticos y detractores en la flota de Surik, sabiendo que soportarían el grueso de la batalla venidera. La decisión reflejaba su enfoque cada vez más pragmático del liderazgo, dispuesto a sacrificar a quienes se oponían a él para lograr sus objetivos estratégicos. La transformación de Revan durante las guerras mandalorianas reveló tanto su genio militar como su creciente oscuridad. Cada victoria acercaba a la República al triunfo, pero también alejaba a Revan del camino Jedi. Sus tácticas salvaron incontables mundos de la República, pero el coste moral de esos éxitos resonaría durante los años venideros. El escenario estaba preparado para la batalla final de la guerra. Revan había reunido sus fuerzas, posicionado su superarma y preparado su trampa. La República estaba al borde de la victoria, pero el precio de esa victoria resultaría mucho más alto de lo que cualquiera imaginaba. El compasivo Jedi que una vez defendió la causa de la República se había convertido en algo completamente distinto. Un comandante brillante pero despiadado cuyas decisiones reconfigurarían la galaxia. La batalla final de las guerras mandalorianas comenzó con un retraso inesperado. Mientras la flota de Revan se acercaba al sistema Malachor, una patrulla de reconocimiento mandaloriana los interceptó, impidiendo su llegada inmediata. Cuando Revan finalmente llegó a Malachor V, encontró una enorme batalla naval ya en curso en todo el sistema. Las fuerzas de la República, lideradas por Metra Surik, se habían enfrentado a la flota mandaloriana tal como se había planeado. En un movimiento que cambiaría el curso de la historia, Mandalore en persona desafió a Revan a un combate singular. El duelo tendría lugar a bordo de la nave insignia de Mandalore, con el destino de dos ejércitos pendiendo de un hilo. La batalla entre estos legendarios guerreros fue feroz, pero el dominio de Revan tanto en el combate como en la fuerza terminó por imponerse. Mientras Mandalore yacía moribundo a los pies de Revan, la verdadera naturaleza de la guerra comenzó a revelarse. Con sus últimos alientos, Mandalore confesó una verdad impactante. Al quitarse su icónica máscara, reveló que toda la guerra había sido orquestada mediante manipulación. Un misterioso Sith de piel roja lo había influenciado para lanzar la invasión al espacio de la República. Este Sith se le había acercado inicialmente buscando ayuda para descubrir una tumba antigua en el mundo helado de Rekyad. Como prueba de sus afirmaciones, el guerrero moribundo proporcionó a Revan las coordenadas de ese planeta congelado. Revan reclamó la máscara de Mandalore como su premio, aunque este acto tenía un significado más profundo que el simple botín de guerra. Sin la máscara, símbolo de su liderazgo, los clanes mandalorianos tendrían dificultades para unirse bajo un nuevo Mandalore. Esta decisión estratégica tendría consecuencias duraderas para la cultura mandaloriana. Mientras Revan enfrentaba a Mandalore, la batalla principal llegaba a su momento culminante. Las fuerzas mandalorianas avanzaban hacia Malachor V exactamente como Revan había predicho. Metra Surik, siguiendo las órdenes de su comandante, dio la orden de activar el generador de sombra de masa. La propia nave de Revan se había mantenido estratégicamente fuera del alcance del arma, permitiéndole presenciar todo el horror de su plan maestro. La devastación superó todas las expectativas. Un inmenso vórtice gravitacional se materializó, creando una fuerza tan poderosa que atrajo flotas enteras hacia la superficie del planeta. Naves de la República y mandalorianas por igual se estrellaron contra la corteza de Malachor V con una fuerza devastadora. El impacto fue tan severo que el planeta se fracturó hasta su núcleo. Miles de soldados de ambos bandos perecieron en cuestión de momentos, aunque los mandalorianos sufrieron las pérdidas más pesadas. Las consecuencias de este evento catastrófico llevaron la guerra a su fin decisivo. Los mandalorianos sobrevivientes transmitieron su rendición incondicional, incapaces de continuar luchando después de semejantes pérdidas. Los términos de Revan fueron duros pero calculados. Ordenó a los mandalorianos rendirse, entregar sus armas y armaduras, y mandó destruir sus temidos droides de guerra Basilisk. Muchos orgullosos guerreros mandalorianos se vieron obligados a convertirse en cazarrecompensas o mercenarios para sobrevivir. Tras esta victoria, Revan completó la construcción de HK-47, un droide asesino cuyo diseño fue inspirado por la devastación en Malachor.
Revan determinó que los conflictos futuros requerirían métodos de eliminación más precisos, lo que lo llevó a crear esta sofisticada y letal máquina. El precio de la victoria pesaba enormemente sobre quienes sobrevivieron. Metra Surik, quien había dado la orden de activar el generador de sombra de masa, se encontró desconectada de su vínculo con la fuerza. El trauma de sentir miles de muertes a través de la fuerza la llevó inconscientemente a cortarse de ella. Cuando el Consejo Jedi exigió que regresara para enfrentar el juicio por sus acciones, Surik accedió. Revan y Alec, ahora conocido como Malak, sin embargo, se negaron a responder a la citación del Consejo, mientras se preparaban para investigar la revelación final de Mandalore. Malak sugirió eliminar a Surik, viéndola como una amenaza potencial. Revan desestimó esta idea, afirmando que Surik ya estaba muerta, en referencia a su desconexión con la fuerza. Llevando solo a Malak consigo, Revan viajó al mundo helado de Rekyad. Su investigación los llevó a la tumba de Dramat II, donde descubrieron una holocruz que confirmaba las últimas palabras de Mandalore. El dispositivo hablaba de un misterioso planeta llamado Natema, agregando otra pieza al rompecabezas creciente. Antes de partir, Revan ocultó la máscara de Mandalore dentro del sarcófago de Dramat, asegurándose de que permaneciera oculta para quienes pudieran intentar reunir a los clanes mandalorianos. Esta victoria marcó el fin de un conflicto, pero en secreto sentó las bases de una guerra aún mayor por venir. La verdad que Revan descubrió sobre la manipulación Sith a los mandalorianos lo llevaría por un camino que cambiaría para siempre tanto su destino como el de la galaxia. El héroe de la República había ganado su guerra, pero el precio de la victoria resultaría mucho más alto de lo que cualquiera podría haber imaginado. La sombra de Malachor V permanecería en la mente de todos los que sobrevivieron. El poder devastador del generador de sombra de masa, la pérdida de incontables vidas y los secretos revelados por el propio Mandalore pusieron en marcha una cadena de eventos que reconfiguraría la galaxia. Mientras Revan y Malak abandonaban Rekyad, llevaban consigo conocimientos que los llevarían hacia su propia oscuridad, dejando atrás las ruinas de una civilización mientras, sin saberlo, se preparaban para desafiar a otra en las secuelas de su victoria sobre los mandalorianos. Revan y Malak emprendieron un viaje que los conduciría por un camino de oscuridad. Armados con el conocimiento obtenido de la revelación final de Mandalore, los dos Jedi se propusieron descubrir la verdad detrás de la misteriosa manipulación Sith que había orquestado la devastadora guerra. Su búsqueda los llevó al remoto sector Chan y al escalofriante mundo sin vida de Natema. Al pisar la árida superficie de Natema, Revan y Malak quedaron inmediatamente impactados por él. Silencio inquietante del planeta. La misma esencia de la fuerza, el campo de energía que conecta a todos los seres vivos, estaba conspicuamente ausente. Era como si el planeta hubiera sido despojado de su alma, dejando solo un cascarón de lo que alguna vez fue. Al adentrarse en la trágica historia de Natema, Revan y Malak descubrieron el escalofriante relato del Lord Sith Vitiate y su papel en la ruina del planeta. Casi 1000 años antes, en el 4999 ABY, Vitiate había orquestado un ritual oscuro de una escala y consecuencias inimaginables. El ritual de Natema, como se lo conocería, consumió toda la vida en el planeta, alimentando la retorcida ascensión de Vitiate hacia la inmortalidad. Mediante este acto de crueldad suprema, Vitiate se transformó en el todopoderoso emperador Sith. Decididos a desentrañar la magnitud total de esta nueva amenaza, Revan y Malak siguieron el rastro de los Sith sobrevivientes hasta el mundo sombrío de Dromund Kaas. Allí, oculto de los ojos vigilantes de la República, descubrieron un imperio Sith completamente formado, prosperando bajo el férreo dominio del emperador. Haciéndose pasar por mercenarios, los dos Jedi pasaron meses infiltrándose en las filas del imperio, reuniendo inteligencia vital sobre su nuevo adversario. Lo que descubrieron fue un plan tan atroz, tan terrible en su alcance, que desafiaba toda creencia. El emperador se estaba preparando para una invasión a gran escala de la República, un asalto que haría que las guerras mandalorianas parecieran insignificantes en comparación. En su arrogancia, Revan y Malak creyeron que podrían frustrar este plan por sí solos.
Confiaban en que su fuerza combinada sería suficiente para derrocar al emperador y aplastar sus ambiciones antes de que pudieran materializarse. La ayuda llegó desde un frente inesperado cuando Yarri, miembro de la Guardia Imperial, se ofreció a ayudar a los Jedi a infiltrarse en el santuario interior del emperador. Cegados por su propia confianza, Revan y Malak no reconocieron la trampa en la que estaban cayendo. No sabían que la lealtad de la Guardia Imperial hacia el emperador era absoluta, un lazo forjado mediante rituales oscuros y juramentos irrompibles. Mientras se adentraban en el corazón de la ciudadela del emperador, Revan y Malak se encontraron cara a cara con un ser de poder inconmensurable. El emperador había estado al tanto de su presencia desde el principio, permitiéndoles creer que actuaban sin ser detectados. En una demostración de puro dominio, el emperador subyugó las mentes de los Jedi, retorciendo sus pensamientos y deseos para servir a sus oscuros propósitos. Revan y Malak, antaño paladines de la luz, se convirtieron en poco más que marionetas danzando al son del emperador. En una ceremonia perversa, el emperador ungió a sus nuevos siervos como Darth Revan y Darth Malak, otorgando a Revan el título de Señor Oscuro de los Sith. Su misión era clara: regresar al espacio de la República como heraldos de la gran invasión del emperador. Parte central de este plan era la legendaria Forja Estelar, una antigua estación espacial capaz de producir flotas y ejércitos sin fin. Revan y Malak debían localizar esta poderosa forja y someter su poder a su voluntad. Así comenzó una oscura peregrinación que llevó a los Jedi caídos a los rincones más lejanos de la galaxia, siguiendo sus pasos de regreso a Dantooine y Kashyyyk, luego a Manaan, Tatooine y Corriban. Allí, buscaron los mapas estelares que los guiarían hacia su premio. En Corriban, el hogar ancestral de los Sith, Revan se sumergió profundamente en el conocimiento prohibido, saqueando tumbas antiguas y creando su propio holocrón oscuro. Registró en él sus retorcidas filosofías sobre la naturaleza de los Sith, ideas que corromperían a incontables usuarios de la fuerza durante generaciones. Sin embargo, incluso mientras descendían más y más en las profundidades del lado oscuro, una chispa de desafío comenzó a surgir dentro de Revan y en la mente de Malak. Al pararse frente al poder colosal de la Forja Estelar, algo dentro de ellos se liberó del control del emperador. En un momento de sorprendente claridad, comprendieron la verdadera naturaleza de su supuesto maestro. Vieron al emperador tal como era: un manipulador, un engañador, un ser que buscaba el dominio sobre toda la vida. Al romper el control del emperador, Revan y Malak se convirtieron en los primeros en resistir su dominación. Pero esta libertad tuvo un precio terrible. El toque oscuro del emperador dejó una marca imborrable en sus almas, deformando sus ambiciones. En un reflejo retorcido de lo que alguna vez fueron. Ya no contentos con ser los salvadores de la República, Revan y Malak ahora se veían a sí mismos como los legítimos gobernantes de la galaxia. Con la Forja Estelar bajo su control, los Jedi caídos comenzaron a forjar su propio imperio Sith. Las fuerzas de la República que una vez los habían seguido durante las guerras mandalorianas se convirtieron ahora en peones involuntarios en el juego de sus nuevos amos. Revan y Malak actuaron con rapidez para consolidar su poder, reclamando Corriban y restableciendo la Academia Sith sobre sus antiguas fundaciones. Así comenzó un nuevo capítulo en la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Revan y Malak, otrora héroes de la República, se encontraban ahora a punto de convertirse en sus mayores adversarios. La Forja Estelar sería su instrumento de conquista, el medio por el cual harían arrodillarse a la galaxia. Sin embargo, incluso mientras desataban una tormenta de destrucción sobre una república desprevenida, el espectro del emperador se cernía fuertemente en el trasfondo. Aunque se habían liberado de su control directo, su influencia aún guiaba sus acciones, empujándolos por un camino de guerra interminable y sufrimiento. Al final, la historia de Revan y Malak es una advertencia, un recordatorio claro del poder insidioso del lado oscuro. Su caída en desgracia, su metamorfosis de campeones Jedi a tiranos Sith, es un testimonio de la naturaleza corruptora del poder sin control. Mientras trazaban un camino sangriento a través de las estrellas, terminarían aprendiendo el verdadero coste de su arrogancia, el precio de su traición. Así, mientras la República tambaleaba
Ante el embate de sus antiguos héroes, se preparaba el escenario para un conflicto que reconfiguraría el rostro de la galaxia. La Guerra Civil Jedi, como se la conocería, enfrentaría a Revan y Malak contra la misma orden que una vez juraron proteger. Sería una batalla por el alma misma de la fuerza, una lucha que resonaría a lo largo de las eras. Con la forja estelar bajo su control, Darth Revan y Darth Malak comenzaron a forjar un imperio que transformaría la galaxia a su imagen. En el corazón de este nuevo orden había una filosofía, nacida de las experiencias de Revan en las guerras mandalorianas y su posterior caída al lado oscuro. Era un código duro e inflexible, uno que elevaba la fuerza por encima de todo y consideraba la debilidad como un pecado imperdonable. A los ojos de Revan, el poder del lado oscuro no era solo un medio para un fin, sino un fin en sí mismo, una fuerza que debía desearse, perseguirse a cualquier costo. Las nociones de piedad, compasión y lealtad eran vistas como debilidades, vulnerabilidades que podían ser explotadas por los enemigos. La única lealtad verdadera, creía Revan, era hacia uno mismo y hacia la búsqueda implacable del poder. Esta filosofía se extendía a la misma estructura de la jerarquía Sith. Revan concluyó que solo podía existir un verdadero maestro, un único señor oscuro de los Sith. Compartir el poder era invitar a la traición, fomentar las mismas rivalidades y luchas internas que históricamente habían plagado a los Sith. Así, Revan tomó para sí el título de Señor Oscuro, con Malak como su único aprendiz. Mientras Revan consolidaba su poder, comenzó a poner en práctica su filosofía a escala galáctica. Su primer objetivo fueron los astilleros de Foerost, un centro crítico del poderío militar de la República. En un audaz asalto, las fuerzas de Revan se apoderaron de la mayoría de las naves de guerra de la República estacionadas allí, destruyendo el resto. Fue un golpe devastador, que dejó a la República tambaleando y sentó las bases para las conquistas por venir. Clave para estas primeras victorias fue la defección del almirante Saul Karat, una de las mentes militares más brillantes de la República. Reconociendo el valor de Karat, Revan lo promovió rápidamente al mando de toda la flota Sith. Bajo el liderazgo de Karat, la maquinaria de guerra Sith se convirtió en una fuerza de eficiencia aterradora, atacando mundos clave de la República con precisión quirúrgica. Sin embargo, pese a la brutalidad de sus métodos, había un cálculo frío en la estrategia de Revan. En lugar de simplemente arrasar mundos y dejarlos en ruinas, apuntaba a preservar la infraestructura de los mundos republicanos esenciales para la economía galáctica. Estos planetas eran salvados de la peor destrucción, incluso mientras sus defensores eran aplastados sin misericordia. De esta manera, Revan buscaba mantener los recursos necesarios para una campaña prolongada. De hecho, el objetivo final de Revan no era simplemente derrotar a la República, sino remodelarla por completo. Imaginaba una campaña de 20 años, una conquista lenta y metódica que le permitiría moldear gradualmente la galaxia según su voluntad. Una vez que la República estuviera de rodillas, Revan planeaba reconstruirla a su imagen, creando un nuevo orden que sería más fuerte y más resiliente que el anterior. Sin embargo, a medida que crecía el poder de Revan, también lo hacían las ambiciones de su aprendiz. Malak, quien una vez fuera su amigo leal y aliado, comenzó a resentirse bajo el dominio de su maestro. Veía el enfoque calculador de Revan como una debilidad, una señal de que el Señor Oscuro no había abrazado por completo la verdadera naturaleza de los Sith. A los ojos de Malak, Revan era demasiado blando, demasiado cargado con los vestigios de su pasado Jedi. Estas tensiones latentes finalmente estallaron en una confrontación que cambiaría a Malak para siempre. En un arrebato de ira, Malak desafió abiertamente a Revan, desestimando las estrategias de su maestro como cobardía. La respuesta de Revan fue rápida y brutal. Con un solo golpe de su sable de luz, le cortó la mandíbula a Malak, dejando al aprendiz roto y sangrando en el suelo. Aunque Malak sobrevivió a este castigo, llevaría las cicatrices por el resto de su vida, obligado a usar una tosca prótesis metálica y hablar a través de un vocabulador electrónico. Se convirtió en un símbolo de la crueldad de Revan, un testimonio viviente del precio de la desobediencia. A pesar de esta dura lección, Revan reconocía la necesidad de aliados más allá de los Sith. Con este fin,
forjó una alianza con la corporación Czerka, uno de los conglomerados empresariales más poderosos de la galaxia. A cambio de un monopolio comercial en el espacio Sith, Czerka proporcionó a Revan un flujo constante de recursos y apoyo material. La corporación incluso estableció una presencia importante en Corriban, con su sede ubicada a la sombra de la recién reconstruida Academia Sith. Sin embargo, el recurso más valioso de Revan en su guerra contra la República no fue una flota ni una alianza corporativa, sino un único droide asesino hecho a medida. HK-47. Creado por Revan como herramienta de eliminación selectiva, HK-47 demostró rápidamente su valor, llevando a cabo una serie de asesinatos de alto perfil que sumieron a la República en el caos. Tan exitoso fue este prototipo, que Revan ordenó la creación de toda una serie de droides HK, cada uno diseñado para sembrar terror y discordia tras las líneas enemigas. A pesar de haber abrazado plenamente el lado oscuro, Revan desconfiaba de la influencia corruptora de la Forja Estelar. Reconocía el peligro de depender demasiado del poder de la estación, habiendo visto de primera mano la destrucción que había causado entre los Rakata. Aunque utilizaba la Forja Estelar para construir sus flotas y forjar sus ejércitos, Revan se aseguraba de mantener su exposición al mínimo. En un experimento secreto, Revan tomó un pequeño fragmento de la Forja Estelar y lo transportó a la luna de Nar Shaddaa. Allí lo dejó al cuidado de esclavos alienígenas, curioso por ver cómo interactuaría con la vida orgánica. Con el tiempo, estos esclavos llegaron a venerar el fragmento, viéndolo como una reliquia sagrada de su maestro ausente. A sus ojos, Revan se convirtió en una figura divina, un ser de poder inmenso y propósito incognoscible. Malak, siempre el aprendiz leal, vio esto como otra señal de debilidad de Revan. Para él, la Forja Estelar era una herramienta que debía ser explotada, no temida. Creía que, al abrazar por completo el poder oscuro de la estación, los Sith podrían volverse verdaderamente invencibles. Era una visión que, en última instancia, lo llevaría a su caída. Mientras la guerra civil Jedi se extendía por la galaxia, el imperio de Revan seguía creciendo, alimentado por las oscuras ambiciones de su señor y maestro. Con cada conquista, con cada Jedi convertido al lado oscuro, el poder de Revan se hacía más profundo, más inquebrantable. Parecía que nada podría detener al coloso Sith en su camino hacia la victoria definitiva. Pero incluso cuando estaba al borde de la dominación galáctica, Revan seguía siendo perseguido por el espectro de su pasado. Los recuerdos de su tiempo como Jedi, de los ideales que una vez había apreciado, rondaban en los márgenes de su conciencia. Era una debilidad que resultaría ser su perdición, una grieta en la armadura del Señor Oscuro de los Sith. Porque al final, la mayor fortaleza de Revan también era su mayor vulnerabilidad. Su capacidad para inspirar lealtad, para doblegar a otros a su voluntad, lo había llevado a la cúspide del poder, pero también había sembrado las semillas de su propia destrucción. Como pronto aprendería, incluso los más poderosos maestros pueden ser traicionados por aquellos más cercanos. Incluso los planes más meticulosamente trazados pueden derrumbarse en un instante. Para Darth Revan, ese momento llegó cuando el Consejo Jedi orquestó una trampa elaborada, una que alteraría para siempre el curso de la historia galáctica. Usando una pequeña flota de la República como carnada, esperaron a que el Señor Oscuro tomara acción. Como un depredador atraído por una presa herida, las fuerzas de Revan descendieron sobre la flota exactamente como el Consejo había anticipado. Pero la verdadera amenaza acechaba sin ser vista. Un escuadrón de asalto de caballeros Jedi, liderado por la prodigiosamente talentosa Bastila San, logró abordar la nave insignia de Revan durante la batalla que siguió. San poseía un don raro y poderoso, la capacidad de influir en los conflictos militares mediante meditación de batalla, lo que la convertía en la elección perfecta para enfrentar al Señor Oscuro de los Sith. El grupo de abordaje luchó por los pasillos de la nave, enfrentando una feroz resistencia. Revan, consciente de los intrusos, eliminó personalmente a varios caballeros Jedi y soldados de la República que se atrevieron a desafiarlo. Su dominio tanto del combate con sable de luz como de la fuerza resultó abrumador, hasta que solo San y 3 Jedi más quedaron para enfrentarlo en el puente. Desde su propia nave,
Malak observaba la batalla en desarrollo con creciente interés. A través de la fuerza, percibía el enfoque de su maestro sobre los intrusos Jedi. En ese momento crucial, Malak reconoció algo que había esperado durante años: una oportunidad. Sin dudarlo, dio la orden de disparar sobre el puente de Revan. La traición tomó a todos por sorpresa mientras explosiones sacudían la nave insignia. Bastila San actuó por instinto. Corrió hacia adelante canalizando la fuerza en un poderoso empujón que lanzó a Revan lejos del centro de la explosión. Los otros Jedi perecieron en el caos, dejando a San sola con su enemigo gravemente herido. En el desenlace de la explosión, San enfrentó una decisión crítica. El Señor Oscuro de los Sith yacía moribundo ante ella y podría haberlo dejado morir. En cambio, tomó una decisión que uniría sus destinos para siempre. Al recurrir a la fuerza, preservó la vida de Revan, creando una conexión entre ellos que trascendía los lazos ordinarios de la fuerza. San llevó al señor Sith inconsciente ante el Consejo Jedi en Dantooine. Mientras lograban sanar su cuerpo destrozado, el Consejo se enfrentaba a una situación sin precedentes. Ante ellos yacía uno de los usuarios de la fuerza más poderosos de la galaxia, un antiguo héroe convertido en conquistador. En su sabiduría, o quizás en su arrogancia, eligieron una solución radical. El Consejo decidió borrar completamente la memoria de Revan, eliminando su identidad tanto como caballero Jedi como señor Sith. En su lugar, construyeron una nueva persona. Un soldado leal de la República con un trasfondo convincente pero fabricado, procedente del planeta Deralia. El Consejo asignó a Bastila San como su guardiana, con la esperanza de usar el vínculo de la fuerza entre ellos para descubrir gradualmente la fuente de la aparentemente interminable flota de Malak. Esta nueva versión de Revan fue alistada en el ejército de la República, estratégicamente colocada a bordo del Endar Spire bajo el mando de San. Mientras tanto, Darth Malak había asumido el control del Imperio Sith, buscando incansablemente a Bastila San. Su meditación de batalla representaba la mayor amenaza para su dominio, haciendo de su captura su máxima prioridad. La persistencia de Malak dio frutos cuando sus fuerzas emboscaron el Endar Spire sobre el planeta Taris. En el caos del ataque, el Revan amnésico se encontró trabajando junto a Carton Asi, un condecorado oficial de la República. Juntos apenas lograron escapar de la nave moribunda en una cápsula de emergencia, estrellándose en la ciudad superior de Taris. El impacto dejó a Revan inconsciente durante varios días. Durante ese tiempo, su mente, despojada de recuerdos originales, experimentó visiones extrañas. Vio a Bastila San luchando contra Jedi oscuros, sin saber que estaba presenciando fragmentos de su propio pasado a través del vínculo de la fuerza. Cuando Revan finalmente despertó en un apartamento abandonado, Onasi le informó que Bastila San había sido capturada en el caos de su aterrizaje forzoso. A pesar de no tener memoria de su vida anterior, Revan se comprometió de inmediato a encontrarla. Esta decisión resultaría ser el primer paso en un extraordinario viaje de redescubrimiento. Lo que siguió sorprendió incluso al Consejo Jedi. Esta nueva encarnación de Revan demostró habilidades notables, resolviendo problemas y superando obstáculos con una intuición que trascendía sus recuerdos artificiales. Formó lazos genuinos con nuevos compañeros, mostrando el mismo liderazgo natural, que una vez inspiró a miles a seguirlo a la guerra. Lo más sorprendente, sin la oscuridad que había corrompido a su yo anterior, Revan mantenía una brújula moral inquebrantable. Cada elección, cada acción, reflejaba la nobleza inherente que el Consejo había vislumbrado en él antes de su caída al lado oscuro. Al intentar crear una herramienta útil para sus propósitos, el Consejo había dado inadvertidamente a uno de los más grandes guerreros de la galaxia una segunda oportunidad de redención. El gran experimento del Consejo Jedi había superado sus expectativas. Pero también había generado una situación sin precedentes. En algún lugar, bajo los recuerdos artificiales y la personalidad cuidadosamente construida, yacían el conocimiento y poder acumulados de uno de los usuarios de la fuerza más significativos de la historia. La pregunta no era si esos recuerdos comenzarían a emerger, sino cuándo, y qué sucedería cuando lo hicieran. Mientras Revan comenzaba su búsqueda de Bastila San en las calles de Taris,
Ni él ni sus compañeros podían imaginar el épico viaje que les aguardaba. El camino hacia la verdad lo llevaría por toda la galaxia, obligándolo a enfrentar no solo enemigos externos, sino la esencia misma de su propia identidad. La historia de Darth Revan, el temido señor oscuro de los Sith, había terminado, pero la leyenda de Revan estaba lejos de haber terminado. La decisión del Consejo Jedi de reentrenar a Revan marcó un capítulo sin precedentes en la historia galáctica, en Dantooine. Su inusual estudiante se sometió a un régimen de entrenamiento intenso que desafiaba la sabiduría convencional. Bajo su guía y mediante frecuentes sesiones de combate con Bastila San, la conexión de Revan con la fuerza floreció a un ritmo que sorprendió al Consejo. El vínculo de la fuerza entre San y Revan resultó fundamental, ofreciendo una base de apoyo que aceleró su entrenamiento más allá de los límites normales. Para convertirse en Padawan, Revan enfrentó 3 pruebas distintas. La primera ponía a prueba su conocimiento del código Jedi, requiriendo una comprensión perfecta de sus principios. Para la segunda prueba, el maestro Dvorak guió a Revan en la elección de su camino especializado dentro de la Orden. Los pasos finales implicaban construir un nuevo sable de luz y purificar una arboleda cercana que se había contaminado con el lado oscuro. Cada prueba demostraba no solo las habilidades de Revan, sino también su renovado compromiso con la luz. Cerca del enclave Jedi, Revan descubrió antiguas ruinas Rakatan que cambiarían el rumbo de su misión. Dentro de estas misteriosas estructuras, una computadora ancestral sometía a los visitantes a una serie de pruebas. Algo extraordinario ocurrió durante estas pruebas. La computadora reconoció el patrón neuronal de Revan, aunque él no conservaba memoria de ningún encuentro previo. Este sistema sofisticado se reveló como una máquina de terraformación de más de 29.000 años de antigüedad y contenía la primera pieza de un rompecabezas mayor. Un mapa estelar. La importancia de este descubrimiento llevó al Consejo a asignar una misión más amplia. Encargaron a Revan localizar los mapas estelares restantes, con Bastila San designada para acompañarlo. Esta búsqueda los llevaría a 4 mundos distintos, cada uno ocultando su propia pieza del antiguo rompecabezas. La búsqueda los condujo por paisajes muy diversos. Tatooine, cuyos desiertos interminables ocultaban secretos antiguos bajo sus arenas. En Kashyyyk, las respuestas se ocultaban en las sombras de los altísimos árboles Brosir. Los océanos interminables de Manaan guardaban misterios en sus profundidades. Y Corriban, el antiguo mundo natal de los Sith, albergaba la última pieza del rompecabezas en sus valles repletos de tumbas. A medida que avanzaba su viaje, Revan reunió a una tripulación diversa de compañeros leales, cada uno aportando una fortaleza única a la misión, y desarrollando lazos que pronto serían puestos a prueba de formas que nadie podría anticipar. A través de cada desafío, las habilidades de liderazgo natural de Revan brillaban, guiando a su creciente equipo por situaciones cada vez más peligrosas. Todo cambió a bordo del Leviatán, la nave insignia del almirante Saul Karat. Capturados y separados de sus compañeros, Revan soportó tortura junto a Bastila San y Kart Onasi. A pesar de los brutales métodos de Karat, se negaron a ceder o revelar información vital. Durante su cautiverio, se enteraron de una devastadora noticia. Malak había destruido el enclave Jedi en Dantooine, una brutal demostración de poder que cobró incontables vidas. Con la ayuda de su tripulación, lograron escapar de sus celdas. Pero la libertad tuvo un precio terrible. El propio Darth Malak los enfrentó, trayendo consigo una verdad que destrozaría su realidad. En este fatídico encuentro, Revan descubrió su verdadera identidad. El prometedor estudiante Jedi, el leal soldado de la República, había sido una vez Darth Revan, señor oscuro de los Sith. Bastila San confirmó esta revelación, explicando cómo había salvado su vida y cómo el Consejo había elegido darle una nueva identidad. Antes de que pudiera asimilar el peso completo de esa verdad, San se sacrificó para contener a Malak, asegurando que sus compañeros pudieran escapar. Este momento de sacrificio y revelación amenazó con dividir a la tripulación. En las secuelas, cada compañero enfrentó una decisión crucial sobre si seguir o no a Revan. Mission Bao lo aceptó sin cuestionarlo, viendo más allá de su pasado hacia la persona que había llegado a conocer. Zaalbar permaneció firme,
Su deuda de vida trascendía la antigua identidad de Revan. La lealtad de Kanderou Sordo solo creció, honrado de servir junto al legendario guerrero al que una vez se enfrentó. Jolee Bindo reveló que había conocido la verdadera identidad de Revan desde el principio, eligiendo juzgarlo por sus acciones presentes y no por su pasado. En un giro sorprendente, el núcleo de memoria de HK-47 se reactivó al conocer esta verdad, reconociendo a Revan como su maestro original. Incluso Carton Ashi, a pesar de su desconfianza inicial, eligió finalmente seguir apoyando la misión. La revelación de la identidad de Revan transformó su búsqueda en algo mucho más significativo que la simple recuperación de artefactos antiguos. Cada paso hacia adelante ahora cargaba el peso de la redención, mientras el antiguo Señor Oscuro enfrentaba no solo a enemigos externos, sino también a las sombras de su propio pasado. Con el apoyo de sus leales compañeros, Revan siguió avanzando hacia su destino final, sabiendo que el destino de la galaxia estaba en juego. Su viaje representaba más que una simple misión para frustrar los planes de Malak. Se convirtió en un testimonio del poder de la elección, la redención y los lazos formados entre aliados improbables. Mientras recorrían este camino complejo, una pregunta permanecía. ¿Podía el antiguo Señor Oscuro de los Sith forjar realmente un nuevo destino, o serían las sombras de su pasado demasiado poderosas para ser superadas? Los mapas que habían reunido apuntaban hacia una confrontación final, una que determinaría no solo su propio destino, sino el futuro de toda la galaxia. A medida que armaban el rompecabezas de los mapas estelares, avanzaban inexorablemente hacia un choque que sacudiría los cimientos tanto de la República como del Imperio Sith. Las coordenadas de los mapas estelares llevaron a Revan y sus compañeros al sistema León, donde finalmente vislumbraron su objetivo, la Forja Estelar. Esta inmensa estación espacial, que extraía poder directamente de la estrella del sistema, representaba tanto su mayor esperanza como su amenaza más letal. Sin embargo, su aproximación resultó peligrosa. Un campo disruptor oculto hizo que su nave se precipitara hacia la superficie de León, donde la verdadera naturaleza de su misión se desarrollaría. En la superficie del planeta, encontraron a la tribu de ancianos Rakata, cuyas reacciones revelaron una inquietante verdad. Los ancianos reconocieron a Revan, recordando su visita anterior a su mundo años atrás. A través de estas revelaciones, Revan supo cómo su antiguo yo había utilizado a los Rakata para acceder al Templo de los Antiguos, una enorme estructura que controlaba los sistemas defensivos del planeta. Los ancianos, aunque cautelosos, aceptaron ayudar a Revan una vez más. Dentro del Templo de los Antiguos, Revan enfrentó no solo a los guardianes de la instalación, sino también a un desafío mucho más personal. Bastila San. Su aliada y amor había caído al lado oscuro durante su cautiverio, ahora sirviendo como aprendiz de Malak. Blandía un sable de luz rojo sangre y comandaba nuevos poderes peligrosos. Su confrontación en lo alto del templo fue desgarradora. San, corrompida por la influencia de Malak, le ofreció a Revan la oportunidad de reclamar su título como Señor Oscuro. A pesar de la tentación, a pesar de su historia compartida, Revan se mantuvo firme en su redención. En lugar de responder a la oscuridad con oscuridad, se acercó a través de su vínculo de la fuerza, recordándole a Bastila su conexión, su amor mutuo. Este profundo llamado emocional, combinado con su vínculo único en la fuerza, logró lo que la violencia no pudo. La devoción inquebrantable de Revan rompió la corrupción del lado oscuro, devolviendo a Bastila a la luz. En una poderosa demostración de redención, ella dirigió su meditación de batalla contra la flota Sith, brindando apoyo crucial a las fuerzas de la República que llegaban. Con el campo disruptor desactivado y los barcos republicanos enfrentando a los Sith, Revan lideró un equipo de asalto a bordo de la propia Forja Estelar. Luchando contra oleadas de droides de combate y Jedi oscuros, se abrió camino hasta el nivel de observación de la estación, donde Darth Malak lo esperaba. La confrontación reveló el uso horrendo que hacía Malak de Jedi capturados. Sus propias energías vitales estaban atrapadas en maquinaria para alimentar su poder. Revan, comprendiendo la perversión de esta técnica, destruyó sistemáticamente estos dispositivos, liberando a los espíritus prisioneros y debilitando progresivamente a su antiguo aprendiz. Su duelo final encarnaba años de historia compartida,
traición y arrepentimiento. Cuando Malak cayó mortalmente herido, la ira y el odio se desvanecieron de él. Reconoció la fuerza superior de Revan. Pero más importante aún, expresó un arrepentimiento genuino por sus elecciones. Revan, mostrando compasión incluso en la victoria, se disculpó por haber iniciado a Malak en el camino oscuro, aunque le recordó a su amigo moribundo que, al final, las decisiones habían sido suyas. En sus momentos finales, Malak encontró un atisbo de paz, reconciliándose con su destino. La destrucción de la Forja Estelar marcó algo más que una victoria militar. Cuando Revan y sus compañeros huyeron de la estación condenada, fueron escoltados a León por una guardia de honor de naves de la República. Allí, los esperaban la almirante Dodonna y el maestro Bandar para reconocer sus logros. La República otorgó a Revan su más alta condecoración militar, la Cruz de la Gloria, mientras que la Orden Jedi le concedió el título de Caballero Pródigo. En el Templo de los Antiguos, donde había comenzado su batalla final, Revan celebró junto a los compañeros que lo habían acompañado en cada desafío. La victoria trajo la promesa de paz a una galaxia asolada por la guerra, marcando el fin de una era y el comienzo de algo nuevo. En el desenlace, el viaje personal de Revan tomó giros inesperados. Su amor por Bastila San floreció en matrimonio, desafiando las convenciones tradicionales Jedi. Cuando el Consejo le ofreció reentrenarlo por completo, Revan se negó, habiendo desarrollado una nueva comprensión de la fuerza a través de sus experiencias. Esta nueva filosofía se centraba en el poder de las emociones positivas, en particular el amor, para fortalecer la conexión con la fuerza. Cuando Revan presentó estas ideas al Consejo, rechazaron sus enseñanzas, aunque sí aceptaron su matrimonio con San. A pesar de esta división filosófica, el Consejo reconoció el crecimiento y la sabiduría de Revan, otorgándole el rango de Maestro Jedi. Instalado en un apartamento en Coruscant con San, Revan parecía haber encontrado la paz que le había eludido durante tanto tiempo. Su viaje de Jedi a Señor Sith, de villano a héroe, representaba la compleja naturaleza de la redención y el poder de la elección. A través de la oscuridad y la luz, el amor y la guerra, Revan había forjado un camino exclusivamente suyo, cambiando para siempre la galaxia en el proceso. La leyenda de Revan, que alguna vez fue el relato del mayor enemigo de la República, se transformó en una historia de esperanza, redención y el poder perdurable del lado luminoso de la fuerza. Sus elecciones demostraron que, sin importar cuán lejos se haya caído, el camino hacia la redención permanece abierto para aquellos que tienen el valor de recorrerlo. La paz a menudo lleva en su interior las semillas de futuros conflictos. En el año 3954 ABY, solo 2 años después de su victoria sobre Malak, Revan comenzó a experimentar pesadillas inquietantes. Estas visiones le mostraban un mundo cubierto por tormentas y una oscuridad que se acercaba, amenazando con consumir todo aquello por lo que había luchado. Incapaz de ignorar estas advertencias, buscó a su antiguo compañero Kanderou sordo. Su encuentro reveló noticias preocupantes. Los clanes mandalorianos se estaban reuniendo en el mundo helado de Requiad, en busca de algo significativo. Revan enfrentó una elección imposible. Su esposa Bastila San estaba embarazada de su hijo, pero la creciente oscuridad en sus visiones exigía acción. Tomando quizás la decisión más difícil de su vida, dejó atrás a su familia para enfrentar esta nueva amenaza. En Requiad, Revan recuperó la máscara de Mandalore, el antiguo símbolo del liderazgo mandaloriano que había ocultado años atrás. En una decisión trascendental, nombró a Kanderou sordo como Mandalore el Preservador, encargándole la misión de reconstruir a su pueblo como una fuerza capaz de proteger a la República contra la oscuridad que se avecinaba. El rastro de sus visiones llevó a Revan Anatema, un mundo completamente desprovisto de la fuerza. Este vacío antinatural lo abrumó, dejándolo vulnerable a ser capturado por Darth Nihilus y el Lord Skerg. Durante 3 años soportó encarcelamiento y tortura, aunque su voluntad permaneció intacta. Incluso los intentos del emperador por penetrar su mente fracasaron ante la extraordinaria fortaleza mental de Revan. La salvación llegó desde una fuente inesperada. Metra Surik, una de sus generales más confiables durante las guerras mandalorianas, montó una misión de rescate junto a Lord Skerg. Una vez liberado,
Revan lideró un asalto audaz contra el propio emperador. En la batalla que siguió, demostró gran maestría tanto del lado luminoso como del lado oscuro de la fuerza, y estuvo a punto de alcanzar la victoria. La confrontación tuvo un alto costo. Su leal droide T3-M4 se sacrificó para salvarlo, y Skerry, tras vislumbrar una visión del futuro, traicionó su causa en el momento crucial. Derrotado pero no destruido, Revan fue encarcelado en una instalación especial donde el emperador lo mantuvo en estasis durante 3 siglos, alimentándose de su poder mientras intentaba quebrar su voluntad. La libertad finalmente llegó gracias a un equipo de ataque de la República. Una vez liberado, Revan tomó control de The Foundry, una antigua estación espacial, y comenzó a construir un ejército de droides programados para eliminar al Imperio. Sin embargo, las fuerzas imperiales finalmente rompieron las defensas de The Foundry. En la batalla que siguió, la forma física de Revan fue destruida, pero ocurrió algo inusual. Su esencia se dividió en 2 aspectos. El lado luminoso de su espíritu se unió a la fuerza, mientras que su mitad oscura mantuvo una forma física, impulsada por una obsesión por destruir al emperador. Esta encarnación oscura tomó el control de la Orden de Revan, un grupo de seguidores fanáticos dedicados a sus enseñanzas. El conflicto se resolvió finalmente en Yavin 4, donde las 2 mitades de Revan se fusionaron al fin, dejando atrás solo su icónica máscara y sable de luz. La influencia de Revan resonó a través de milenios de historia galáctica. Sus enseñanzas impactaron profundamente en la filosofía Sith, inspirando en particular a Darth Bane en la creación de la regla de 2. Su linaje continuó a través de su hijo Bane, quien produjo usuarios de la fuerza notables, incluida la legendaria Satele San, que se convirtió en gran maestra de la Orden Jedi. La galaxia preservó su memoria de diversas formas. La Cruz de la Gloria, otorgada por su victoria sobre Malak, encontró un hogar permanente en el Museo de la República. Estatuas holográficas de Revan y sus compañeros se alzaban en el Parque Axial, conmemorando su heroico viaje. Su máscara se convirtió en un poderoso artefacto Sith, codiciado por quienes deseaban aprovechar su conexión tanto con la luz como con la oscuridad. Tanto la República como el Imperio recordaron a Revan de maneras diferentes. Para algunos, representaba la historia de redención definitiva, demostrando que incluso quienes caen en la oscuridad pueden encontrar el camino de regreso a la luz. Para otros, encarnaba al guerrero perfecto, alguien que comprendió y dominó ambos lados de la fuerza. La Academia Militar estudió sus estrategias, mientras Jedi y Sith por igual debatían las implicaciones filosóficas de sus decisiones. El legado de Revan trascendía cualquier categorización simple. No fue puramente héroe ni villano, ni completamente Jedi ni Sith. En cambio, trazó su propio camino a través de la fuerza, desafiando la sabiduría convencional y reformulando la comprensión galáctica sobre el poder, la redención y la elección.